me ha cambiado mucho la perspectiva. Antes cuando lo veía como una oportunidad de conseguir nuevamente una medalla en unos Juegos que hubiera sido la primera. Y ahora cuando lo veo tengo otra perspectiva. Desde que me diagnosticaron el cáncer en octubre, claro, de repente me decían que no podía entrenar porque había riesgo de que los 9 tumores cerebrales sangrasen. Entonces, claro, ahí todo se complicó y me acordé de una de las herramientas que me ha funcionado siempre, que es enfocándome en aquello que quiero conseguir en vez de en el problema. Y para mí siempre ha sido una salvavidas el deporte. Entonces, nada, pues me puse con el tratamiento, que en mi caso es en pastillas, y en diciembre, después de todos los mensajes y demás que he recibido tanto del Comité Paralímpico como de la Federación, como de la Junta de Extremadura, de la Fundación de Jóvenes y Deporte, de todas las personas que me siguen, con todo eso y con el tratamiento, al final pues conseguí batir esos 9 tumores cerebrales y actualmente me quedaría el cáncer de pulmón y de hígado también, porque hubo metástasis. Y ahora cuando veo ese logotipo de París 2024, me hace recordar que sigo viva. Y eso quiere decir que sigo teniendo la oportunidad de seguir disfrutando mientras trabajo para cumplir mis sueños. Y pienso que a veces damos por hecho de que la vida pues la tenemos y ya está, pero no, es que no sabemos si hay un mañana. Entonces, para mí es muy importante que, bueno, que ahora que me estáis escuchando, que tengáis en cuenta de que la vida hay que aprovechar todas las oportunidades que nos surgen y que no demos nada por hecho porque nunca sabremos si hay un mañana, pero lo que sí que tenemos claro es que hay un presente y mi presente en este caso es ir a los Juegos de París.